Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en uno de los eventos culturales y académicos que organiza el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas del Instituto Cervantes en Harvard University. Y es para mí un placer presentar hoy al profesor Douglas LaPrade, de la Universidad de Texas, Río Grande, del Valle Río Grande, que es profesor de literatura norteamericana contemporánea, pero con grandes vínculos con la literatura y la cultura españolas. El profesor LaPrade enseñó en la Universidad de Barcelona, me estaba contando ahora además en unos años muy efervescentes durante la época de la transición, con lo cual vivió grandes cambios en nuestra sociedad, y sus intereses investigadores, seguramente motivado por aquella estancia, ya nos lo contarás luego, sus intereses investigadores no solo son la literatura norteamericana, especialmente Hemingway, sino relacionándolo con eventos y cuestiones de la historia de España, también de la historia de Cuba, como por ejemplo el franquismo y la censura. Ha estudiado a Hemingway en relación con la censura y también en relación con Cuba, tengo entendido. Ha realizado estancias de investigación en España, tanto en las universidades de Salamanca como Barcelona, y también colaboró en una importante exposición sobre Hemingway que se realizó, creo, en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, por el centenario de Hemingway, en colaboración con el que era entonces director de ese centro muy importante cultural en España, el Círculo de Bellas Artes, y que fue después el director del Instituto Cervantes durante unos años, César Antonio Molina. Bueno, no me voy a extender más, les dejo ya con el profesor LaPrade, al que le quiero agradecer muy sinceramente la aceptación de esta invitación para dar esta charla aquí en el observatorio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la introducción. Es un honor para mí colaborar con la doctora Mateo, porque ella es gran embajadora cultural, ha fomentado el interés por inglés en Oviedo, en la Universidad Española, y ahora el castellano aquí. También es pionera del programa Erasmus, ¿no? El gran intercambio universitario europeo. Y es un honor colaborar con usted, y gracias por invitarme. Bueno, todos tendrán su esto es chuleta, ¿no? En la gran tradición española. Sí, sí. El handout. Exacto. De acuerdo. Bueno, para empezar, ¿por qué es digno Hemingway de su comentario del Instituto Cervantes? Hemingway es norteamericano y escribía en inglés. ¿Por qué estamos hablando de él en el Observatorio de la Lengua Castellana? Bueno, la respuesta es que Hemingway escribió en español incluso cuando escribía en inglés. Bueno, esto es mi gran enganche. Vamos a ver si puedo convencer. Pero aquí en la chuleta, en esta hoja, tengo un fragmento de una novela de Hemingway. Y en este fragmento podemos ver cómo Hemingway ha inculcado la raíz etimológica de la palabra España en su prosa en inglés. Vamos a ver. Bueno, para empezar, ¿cuál es la etimología de la palabra España? España proviene del idioma de los fenicios. Los fenicios llegaron a España hace 3,000 años, o sea, 11 siglos antes de Cristo. Llega los primeros invasores o colonizadores, mejor dicho, quizás, a la península ibérica. Y ponen el nombre de Span a la península ibérica. En su idioma, el idioma de los fenicios, Span tiene dos significados: conejo y escondido. Bueno, casi cada español te puede decir que España quiere decir tierra de conejos. Y esto proviene de los fenicios hace 3,000 años. ¿De acuerdo? Y notemos cómo Span, otra vez, de los fenicios se ha conservado en
tanto en latín como en castellano. Hispania con H y luego España. Las dos palabras mantienen esta raíz. Entonces, vamos a la novela de Hemingway. Lo tengo aquí en inglés y luego la traducción al castellano. Pero en inglés, nota cómo Hemingway ha conservado 3 veces en este fragmento, que está en el tercer capítulo, la primera página del tercer capítulo de ¿Por quién doblan las campanas? Hemingway tiene esta palabra España. ¿Por quién doblan las campanas? Claro, es la famosa novela sobre la Guerra Civil Española. Bueno, note, it was a steel bridge of a single span. It spanned. Y luego al final, to cut the support of the span. Y luego la traducción de Lola de Aguado, tengo marcado también en amarillo, que ella opta por la traducción arco, para que vean que es span. Bueno, Hemingway está escribiendo en inglés y span tiene sentido en inglés también. Span es casi sinónimo de la palabra puente, ¿no? Entonces, él opta por span. Si no saben, si no conocen la novela de Hemingway sobre la Guerra Civil Española, toda la acción va en torno al puente. De hecho, es una novela de 500 páginas, es larguísima, pero la acción es realmente limitada. Podría ser un relato, un cuento corto. La cuestión es derribar el puente para que no avance el enemigo. Y ya. Esto es la acción. Entonces, el puente es de suma importancia. Entonces, al optar por la palabra span en vez de puente, Hemingway está intentando hacer del puente un símbolo de España. De ahí que tenemos alegoría. Es un símbolo de España. Quien controla el puente, controla el país. Y ya. Entonces, esto es la novela. Bueno, la crítica más común de la novela, ¿Por quién doblan las campanas? Hay mucha gente que critica la novela y dicen que no representa la verdad de la Guerra Civil Española, que falta de verisimilitud. Y es verdad, porque la guerra perdura 3 años, desde 1936 hasta 39. ¿Right? La acción de la novela transcurre sobre un periodo de tan solo 3 días. Entonces sería imposible encapsular la verdad de la guerra en tan solo 3 días. Pero la intención de Hemingway es escribir una alegoría de la historia de España. La técnica de Hemingway es sumamente alegórica y alusiva. Bueno, este es el germen de la alegoría. El span, símbolo de puente, utilizando esa palabra span tan importante. La alusión más obvia en la novela de Hemingway es la alusión a Fuente Ovejuna, la obra de teatro del siglo de oro de Lope de Vega. ¿Qué hace esta alusión del siglo XIX en una novela sobre el siglo XX, una guerra del siglo XX? Hemos de establecer esto. La respuesta es que Hemingway, sobre todo, quiere expresar su solidaridad con la Alianza. ¿Qué es la Alianza? La Alianza es un grupo de escritores al servicio de la República. El director era Rafael Alberti, el poeta comunista, y su mujer, María Teresa León, muy interesada en el teatro. Entonces, hemos de hablar un poco sobre la Alianza. El nombre completo del grupo es Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Entonces, la alianza dependía del Ministerio de Instrucción Pública. Con el principio de la República Española en el año 1931, 5 años antes de la guerra, el gran reto de la República era el alfabetismo. Hacer llegar la cultura y la educación a la periferia de España, a las afueras, ¿no? En un momento cuando España es bastante agrícola y rural, querían que la cultura fuera cosa de masas, que no fuera solo de élites. Entonces, el Ministerio de Instrucción Pública tenía estas campañas de alfabetismo. Quizás el proyecto más famoso de el Ministerio de Instrucción Pública era La Barraca de Federico García Lorca. Es bastante conocida. Como García Lorca iba en
camiones o autobús con sus actores a los pueblos para llevar la cultura a las masas, ¿no? Repito, para que no fuera cosa de élites, ¿no? Este es el espíritu del Ministerio de Instrucción Pública. Bueno, con el asesinato de García Lorca y el principio de la guerra, es Rafael Alberti que toma las riendas de estos proyectos de alfabetismo. Como ahí la alianza coincide con la guerra, optaron a veces por gestos realmente publicitarios y propagandísticos. Por ejemplo, una noche de guerra del mes de noviembre del año 36, evacuaron los cuadros del Museo del Prado. Imagínense lo que sería sacar las meninas de Velázquez, ponerlo en un camión para llevarlo desde Madrid a Valencia y desde Valencia a Francia para protegerlo. No, esto es el tipo de cosa que hacía la alianza. Y de esta manera se presentaron al público como los guardianes de la cultura contra el barbarie del fascismo. Entonces, dijeron que los museos y bibliotecas eran blancos de los bombardeos de Franco y tal. Tengo aquí un fragmento de un folleto de Antonio Machado. Antonio Machado, el gran poeta republicano, se alineaba también con la alianza. Y escuchemos algo que escribió Machado, que capta perfectamente el espíritu de la alianza. El fascismo es la fuerza de la anticultura, de la negación del espíritu. El pueblo protege las obras de arte con devoción y el fascismo las destruye con rabia, porque son obras del espíritu y de la cultura. Afirmo que, absolutamente, el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, han sido bombardeados sin ningún objetivo militar, además de la necesidad fatal de la destrucción que motiva el fascismo. He visto las huellas de los obuses utilizados contra esos templos de la cultura. Los intereses culturales están en peligro. Este bombardeo gamberro lo demuestra. La cultura es un objetivo militar para los fascistas. Bueno, es bastante fuerte, pero esto es la esencia de propaganda en tiempos bélicos, ¿no? Así es. Se presentan como guardianes de la cultura. ¿Qué más hacía la alianza durante la guerra? Alberti publicaba un folleto, quizás, mejor dicho, una revista, un periódico, titulado El Mono Azul. El mono se refiere no al traje del obrero común, blue collar worker, digamos, ¿no? Era de una sola pieza, de pantalón y camisa con cremallera, ¿no? Ese es el mono azul. Y ese fue el uniforme del republicano que iba al frente sin ser soldado. Bueno, el Mono Azul publicaba poesías, salió en noticias, hubo fotografías, la foto de Hemingway sale en algún número de estos. El Mono Azul salió en 47 números durante los 3 años de guerra. Salió la poesía de algún que otro norteamericano. Langston Hughes publicaba poesía así, el gran poeta afroamericano. Él estuvo allí. Y la foto de Hemingway salió con Nicolás Guillén, el poeta nacional cubano. Salió ahí. Bueno, pero vamos a concentrarnos esta noche en el proyecto de la Alianza de Teatro. Y la encargada del teatro fue la mujer de Rafael Alberti, María Teresa León. Montaron obras de teatro en el Teatro de la Zarzuela, en pleno centro de Madrid, detrás de las Cortes. Y vamos a hablar de su repertorio. Optaron normalmente por obras de teatro del Siglo de Oro, siempre y cuando esas obras tenían un mensaje socialista. ¿Y por qué obras de...? Recordemos que la Alianza quiere presentarse como guardianes de la cultura. Bueno, el teatro del Siglo de Oro es el patrimonio de España, ¿sabes? Así están conservándolo al presentarlo en plena guerra. Pero luego resulta fascinante ver cuántas obras del pasado tienen un mensaje socialista, 2 siglos antes de Karl Marx, por ejemplo. Fuente Ovejuna, por ejemplo, que está mencionada en medio de la novela. Bueno, vamos a hablar de 3 obras, y los tengo aquí
apuntados en la segunda mitad de la hoja esta, las 3 obras que voy a comentar. Numancia, que es de Cervantes, 20 años antes de escribir El Quijote, Cervantes escribió El cerco, hablo con susurro, claro, pero el cerco de Numancia. Y luego vamos a hablar de Fuente Ovejuna de Lope de Vega, y la tercera obra es El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca. Todas clásicas, todas bien conocidas, ¿no? Bueno, antes de hablar de Cervantes y su obra sobre Numancia, ¿qué es Numancia histórica y geográficamente? Numancia es un sitio en España, en lo que ahora es la provincia de Soria, ¿no? Hay que saber qué es una colina o un cerro, ¿no? Una colina. Y allí, en el segundo siglo antes de Cristo, llegan los romanos, ¿no? Para colonizar la península ibérica y encuentran la resistencia de los habitantes indígenas, ¿no? De la península ibérica, los celtíberos, ¿no? Bueno, Numancia, hay un asedio en lo alto de Numancia. Los celtíberos están refugiados allí en lo alto y al cabo de varios años, al final llegan a la cima los romanos en el año 133 a.C. Llegan los romanos a la cima para encontrar que todo el mundo está muerto a través de un pacto de suicidio. Y a partir de entonces, Numancia llega a ser el símbolo de la resistencia española contra cualquier invasión desde el extranjero. Siempre invocan el espíritu numantino, ¿no? Para defender la España contra las fuerzas extranjeras a veces. Y también surgen lemas como muerte antes de deshonor, por ejemplo, esto de preferir suicidarse antes de rendirse al enemigo, ¿no? Bueno, esta es la historia de Numancia, la verdadera historia. El club de fútbol de Soria se llama Numantino. Es espíritu invicto. De acuerdo. Entonces, ¿qué hace Cervantes en su obra de teatro? Representa el asedio, que es lo fundamental de Numancia. Pero por lo demás, la obra de teatro de Cervantes sobre Numancia tiene elementos alegóricos. Hay un personaje que es la personificación de España. El nombre de este personaje es España. Bien claro, una alegoría. Bueno, hay otro personaje que es la personificación del río Duero, el río que corre por la provincia de Soria y desemboca en Portugal, en Oporto. ¿Por qué lo escribió Cervantes en 1585? En ese momento, España se sentía amenazada por muchas fuerzas extranjeras. La armada turca, ¿no? El gran imperio otomano, ¿no? No olvidemos que Cervantes era marine, ¿no? En la armada. Cervantes estuvo presente en la batalla de Lepanto, el momento de más gloria de la historia de la armada, ¿no? Y si el mejor arte es siempre profecía, publica Numancia 3 años antes de la gran derrota de la armada contra Inglaterra, en 1588. Si España hubiera ganado esta batalla, todos estaríamos hablando castellano por las calles de Boston. No, esto fue decisivo en las Américas, cuando se lo piense. ¿Quién ganó la batalla de colonias en las Américas? Dependía de esa batalla naval de 1588. Bueno, Numancia es la obra más emblemática de la Alianza. Y Hemingway sabe esto, porque Hemingway es gran amigo de Rafael Alberti. Entonces, yo quiero presentar Por quién doblan las campanas, la novela de Hemingway, como su versión de Numancia. Repito, ¿cuál es la crítica más común de la novela de Hemingway? Que falta de verisimilitud, que no representa la verdad. Toda la acción de la novela, 500 largas páginas, transcurren ¿dónde? En la Sierra de Guadarrama. Tienes un grupo de soldados que no se mueven de allí. Entonces, durante 500 páginas está en lo alto de la Sierra de Guadarrama.
podría resultar aburrido por la falta de acción, por la falta de movimiento. Pero ¿qué está intentando hacer Hemingway? Hacer réplica del asedio de Numancia. Está intentando establecer este paralelo entre la Sierra de Guadarrama, en Por qué doblan las campanas, con la colina de Numancia. Y ya. Esto explica el movimiento. Porque la Sierra de Guadarrama está ahí en las afueras de Madrid, se ve en un día claro sin contaminación, ¿no? Desde Madrid a 45 minutos en tren. Bueno, ahí Hemingway tiene su asedio. Segundo, hablando de los elementos alegóricos, ¿quién es la personificación de, si Hemingway quiere un paralelo con Numancia de Cervantes, tiene que tener estos personajes alegóricos, ¿no? ¿Quién es la personificación de España en la novela de Hemingway? La respuesta es que es la chica María, la protagonista femenina, tiene 19 años, se llama María. Su apodo a lo largo de la novela es Conejo o Conejito, que para cualquier español resulta de lo más absurdo, es risible. Pero hemos de entender que Hemingway quiere, regresemos aquí a la segunda línea de la hoja. ¿Qué quiere decir la palabra de los fenicios, span? Quiere decir dos cosas, conejo y escondido. Entonces, cuando los fenicios llegaron a la península ibérica, encontraron que España estaba poblada por conejos y lo llamaban tierra de conejos. ¿Y por qué escondido? Porque la península ibérica estaba al otro extremo del Mediterráneo de Fenicia. Fenicia es lo que ahora es Líbano, ¿no? Entonces, estos eran los dos polos del Mediterráneo. Más lejos en el Mediterráneo, imposible. Entonces, esta es la alegoría de Hemingway. Arturo Barea, en el año 40, la novela salió en el año 40. El próximo año, Arturo Barea, desde Inglaterra, escribió un artículo criticando a la novela, precisamente por eso. Dijo que esto indica que Hemingway no hablaba castellano muy bien, porque si lo hablaba bien, nunca llamaría a una señora con este nombre. Pero la defensa que hago aquí yo es que Hemingway estaba intentando hablar de la raíz etimológica. Además, el amante de María que le pone este apodo es profesor de español de la Universidad Norteamericana de Montana. Robert Jordan es su amante. ¿Quién más va a saber este tipo de cosas menos un profesor de filología española? ¿Sabe? Entonces, todo cuaja. Y también es él que está hablando cuando utiliza la palabra span, hablando del puente. Entonces, todo esto viene de la boca del profesor de filología española. ¿De acuerdo? Entonces, hay otros detalles que refuerzan la interpretación de María como personificación de España. Por ejemplo, la descripción física de ella. Los pechos son como colinas. Su pelo lo tiene rapado, es como el mío. Y dice que es como un campo de trigo quemado por el sol. Y luego, para colmo, cuando hace el amor, dice que era como un temblor de la tierra, que también forma la base de muchas bromas, pero consigue reforzar la interpretación alegórica de ella como el paisaje de España. ¿De acuerdo? Es un profesor. Bueno, vamos a la tercera, el tercer elemento de por qué doblan las campanas que establece paralelo con Numancia. ¿Quién en la novela de Hemingway es la personificación de un río? El amante de María, que es Robert Jordan, Jordán. El apellido es el nombre del río de Israel, ¿no? Que forma la frontera de Israel. Es decir, ¿la frontera de qué? La tierra prometida. ¿Cuál es la función de este personaje en la novela? Desplomar el puente para proteger la tierra prometida de Madrid. Entonces, esta es la alegoría de Hemingway. El asedio de la Sierra de Guadarrama en vez de Numancia, la personificación de España, la personificación de un río. Y esta es la manera de Hemingway de establecer solidaridad con la alianza.
Bueno, vamos a la segunda obra de teatro de la Alianza, a que alude Hemingway en su novela. La segunda obra de teatro que tengo aquí apuntado es Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Bueno, esta es la obra que es inequivocable, porque está mencionada directamente en la novela, en el capítulo 18. Hay un ruso, un soviético, o sea, un comunista, en la novela de Hemingway que dice que Fuente Ovejuna es la mejor obra de teatro del mundo. Entonces, ¿por qué será un comunista, por qué será tan aficionado de Fuente Ovejuna? Por el mensaje socialista que tiene. Bueno, vamos a hablar primero de la obra original de Lope. ¿Qué pasa en esa obra? Tenemos el famoso comendador, ¿no? El gobernador del pueblo de Fuente Ovejuna. El comendador es abusivo, ¿no? Abusa de su poder, es tiránico. Entonces los ciudadanos lo matan, sabiendo muy bien que llegará la autoridad para investigar quién ha matado al comendador. Entonces, antes de la investigación, todos se ponen de acuerdo para decir, vamos a decir que Fuente Ovejuna lo hizo. Si te preguntan quién mató al comendador, la respuesta es que Fuente Ovejuna lo hizo. Esa es la famosa frase y el lema de Fuente Ovejuna. Entonces, bueno, hemos de pensar también que Fuente Ovejuna lo hizo. Esta frase capta la esencia del socialismo, ¿no? Porque la mejor manera de proteger al individuo es a través de la identidad en grupo. La identidad en masa protege al individuo. También esta es la esencia del socialismo, la identidad en grupo. Entonces, Hemingway aprendió esto de Fuente Ovejuna y lo tiene incorporado en su novela. A mi juicio, la versión de Hemingway de Fuente Ovejuna es el 10º capítulo de su novela. O sea, el capítulo 10 de Por quién doblan las campanas es su versión de Fuente Ovejuna. ¿Qué pasa en el capítulo 10? Es fácilmente el capítulo más polémico de la novela. Hay una atrocidad de guerra, hay un crimen de guerra. Es muy cruel, representa un tipo de ceremonia, un ritual, una masacre. Es más bien un encierro. Hemingway es famoso por los encierros de toros de Pamplona, ¿no? Los Sanfermines. Aquí hay encierro, pero de seres humanos en vez de toros. Bastante cruel. Lo que es más, Hemingway representa a su propio bando, o sea, la República, que está matando a fascistas. Y hay muchos lectores que no perdonan a Hemingway esto. Muchos republicanos han criticado a Hemingway al decir que nos ha decepcionado, nos ha engañado al haber presentado a nuestro bando como unos asesinos. Pero a mi juicio, la intención de Hemingway no es poner hincapié en la violencia, sino en que esa identidad en grupo que impera en esta escena. Es que se requiere la participación de todo el mundo. Voy a leer aquí un par de citas. Y recordemos que es un tipo de encierro ritual y cruel. Y eso es lo que dicen los personajes en medio del capítulo 10. Cito, cada hombre debería tomar parte y cumplir con su responsabilidad. Esa es la versión de Hemingway de ¿qué? De Fuente Ovejuna le hizo. No es una opción recusarse, no se puede abstenerse. Todos tienen que compartir la culpa y participar en el castigo del enemigo. Otra cita, todavía más fuerte. Cito, si los fascistas habían de ser ejecutados por el pueblo, era mejor, desde luego, que todo el mundo tomase parte. Y yo quería tomar parte y ser culpable como cualquier otro. Esta es la esencia de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna lo hizo. No es una opción abstenerse, hay que participar. Entonces, esta es la versión de Hemingway de Fuente Ovejuna. Y luego la tercera obra de teatro que vamos a comentar, estas tres obras formaban parte del repertorio de la Alianza. Vamos a hablar de El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, también del siglo XVII. Bueno, ¿qué pasa en la versión original de Calderón? Bueno, hay la violación de
una chica de un señor que luego se hace alcalde y una vez hecho alcalde de Zalamea se venga de la violación de su hija y llega el rey para investigar la moraleja del alcalde de Zalamea es que al rey la vida y la hacienda se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Y puedes leer esto por las calles de Zalamea con azulejos de Talavera de la Reina, ¿no? Bueno, la versión de Hemingway de El alcalde de Zalamea es el capítulo 31 de Por quién doblan las campanas, porque allí los personajes que ya hemos comentado, la chica María, nuestra personificación de España, está explicando al profesor Robert Jordan cómo fue violada por los fascistas. Y explica allí que su padre era alcalde del pueblo. Bueno, en ese momento cualquier español de formación clásica reconoce el paralelo con la trama de la obra de Calderón. Y luego, lo que es más, ella dice que la llevaron al ayuntamiento para violarla en el despacho de su padre. Y con esto tenemos alegoría, ¿no? Es que la violación se vuelve no solo el ataque a una sola persona, sino una violación al gobierno civil, ¿no? Algo simbólico y tal. Entonces, estas son las tres obras. Y esto es la manera de Hemingway de expresar solidaridad con la alianza de la defensa de la cultura. Bueno, hasta ahora esto es muy literario, muy digno de una clase de literatura universitaria, hablando de alegorías y cosas así, pero los políticos no suelen ser tan finos, ¿no? No hablan de metáforas y alegorías y tal. Sin embargo, los políticos de Franco, los funcionarios de Franco, reconocieron bien claro el valor propagandístico de esta novela de Hemingway, sin hablar de alianzas, ni numancia, ni nada así. Reconocieron que la novela de Hemingway era una peligrosa herramienta de propaganda. Vamos a cambiar de marcha un poco aquí ahora y voy a hablarles de los comentarios que hicieron los políticos de Franco sobre la novela de Hemingway. Bueno, la novela de Hemingway sale en el año 1940. No sale en España hasta el año 68. Fue publicado en Argentina en 44. Pero en el año 1943 hicieron la versión cinematográfica de la película en Hollywood, ¿no? La película norteamericana con Gary Cooper y Ingrid Bergman. En ese momento, el estudio Paramount de Hollywood hace pasar el guión por el cónsul de España en San Francisco para censurarlo. Entonces, en primer lugar, hemos de preguntarnos, ¿hay censura en Estados Unidos? La respuesta es que sí. No será quizás la censura centralizada, digno de un régimen totalitario, pero hay censura. Hablamos mucho hoy en día de ¿qué? Colusión entre países, Estados Unidos y Rusia. Aquí hay colusión entre ciudadanos norteamericanos y diplomáticos de Franco en San Francisco. En el año 43, justo en el momento cuando los soldados norteamericanos están en Europa militando contra Hitler y Mussolini, estamos intentando complacer a los diplomáticos de Franco, aliado de Hitler y Mussolini. Ahí, la política es un poco tergiversada a veces. Se puede decir que en ese momento Estados Unidos no quería otro enemigo, no quería provocar a Franco, que en ese momento adoptó una posición de no intervención y no querían provocarlo, pero en fin, es bastante delicado. Voy a leerles un par de cartas. Estas son cartas
encontrados en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. En el año 42, el cónsul de España en San Francisco escribe una carta a su embajador Cárdenas, de la Embajada de España en Washington, y dice lo siguiente: dado la inclinación izquierdista de su autor, Hemingway, esta película puede resultar en un documento de propaganda anti-española, altamente perjudicial para los fines de nuestro gobierno. Muy bien. El embajador Cárdenas contesta a este cónsul, dice lo siguiente: tienes que insistir que se desistiera la producción, o de no ser posible que el guión fuese sometido a persona de su confianza para las modificaciones necesarias. Queremos dificultar la distribución y representación de la producción. Hablando bien claro de la censura, del guión de la película Por quien doblan las campanas. Bueno, el cónsul de San Francisco consigue leer el guión y escribe la siguiente reseña a su embajador. El guión es atroz, 1000 veces peor que el libro. Los bandidos rojos descritos por Hemingway aparecen como unos ángeles, republicanos moderados de un alto ideal democrático. En cambio, los nacionales, a quienes siempre se les llama los fascistas, aparecen como unos seres odiosos. Bueno, con esta reseña, el embajador en Washington escribe al ministro de Asuntos Exteriores en Madrid para decir lo siguiente: la película está basada en una novela de Hemingway que fue escrito para la propaganda de los rojos de España. Hemingway es bien conocido como partidario de los rojos españoles. Entonces, no estamos hablando aquí de alegorías y inhumancia y tal. Estamos poniendo etiquetas. Hemingway es rojo y propagandista y ya. Y luego, el ministro de Asuntos Exteriores contesta al embajador y pone la etiqueta a la novela de ¿qué? Propaganda tendenciosa. Bueno, luego, el embajador de España escribe a un político norteamericano, al subsecretario de Estado de Estados Unidos en Washington, para decir lo siguiente: la película está basada en un libro publicado por el escritor Hemingway, el cual ha escrito ya en diversas ocasiones en contra del gobierno nacional de España, siendo la mencionada publicación un ejemplar más de su propaganda en tal sentido. Bueno, a pesar de todo, se estrena la película en el año 43. Otro cónsul de España, de Nueva York, Miguel Espinoz, al ver la película escribe lo siguiente sobre la película: ni una sola vez oí el nombre del generalísimo Franco, ni la palabra falange, y a los verdaderos españoles se nos llama siempre nacionalistas. Y tampoco una sola vez oí que a los rojos se les llamara leales, sino republicanos. La película ha sido basada en el desagradable políticamente y repugnante artísticamente libro de Hemingway. Pues ya está. Bueno, 10 años después hacen otra película en Hollywood sobre las nieves de Kilimanjaro, otro libro de Hemingway, un relato. Y en ese momento, el cónsul de España en Los Ángeles escribe lo siguiente: el guión representa la zona roja española del modo tradicionalmente tergiversado. He hecho al guión una serie de correcciones a fin de centrarlo en su verdad histórica. Una vez más, censura. En 52, la Segunda Guerra Mundial ha terminado. ¿Pero qué está pasando entre España y Estados Unidos en el año 52? Estamos comentando ahora mismo. Antes de la charla, en 52 es elegido Eisenhower, el gran general que ha derrotado a Hitler y Mussolini. Ahora es presidente. Bueno, los presidentes tienen otra agenda, que es la política. Lo primero que hizo Eisenhower, una vez hecho presidente en el año 53, era
hacer una visita a España. Hizo desfile por las calles de Madrid con Franco. Firmaron el Pacto de Madrid para establecer Torrejón, Rota y las bases militares. Entonces, hemos de complacer a Franco en aquel momento, por la política. Y por eso animaron esta censura de otra película antifranquista, quizá. Bueno, voy a leer un poco más de lo que escribió este cónsul de Los Ángeles, de España, sobre, las nieves de Kilimanjaro. Hemingway fue corresponsal de guerra en la zona roja española en el año 37. Y quien, como es sabido, adoptó respecto a la España nacional una actitud tan negativa que su novela, ¿Por qué doblan las campanas?, de la que se hizo una famosa película hace 10 años, fue uno de los elementos que más ha contribuido a la tergiversación de los hechos históricos de nuestra guerra en este país y la favorable presentación de la zona roja en el mismo. 3 veces en esta carta, el cónsul Pérez del Arco utiliza la expresión verdad histórica. Y 2 veces utiliza la expresión hechos históricos. El cónsul quiere hacer patente que el propósito de sus cambios al guión es su adecuación con los hechos históricos o su adecuación a la verdad histórica. Los diplomáticos franquistas se vieron como soldados en la guerra de propaganda y quisieron ser dueños de su verdad histórica. Entonces, esto es como 50 o 60 años antes de que la ley de memoria histórica y la preocupación todavía con la verdad histórica y tal. Entonces, hay una historia, hay un contexto para hablar de la ley de memoria histórica, quizás. Es como la verdad es un terreno ocupado por el enemigo a veces, ¿no? No sé. Bueno, después de esto fue en el año 43 y luego en el año 52. Luego, ¿por qué no hablamos un poco de la censura del libro? El libro no sale hasta el año 68, porque está censurado. Al final con Fraga, como ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, el gallego, lo deja pasar en el tardofranquismo. Y salió sin recortes, sin supresiones, pero a veces es curioso los informes escritos por los censores sobre los libros censurados. Por ejemplo, sobre ¿Por qué doblan las campanas? En el año 68 dicen, ¿Por qué doblan las campanas? No retrata la verdad de la guerra civil y, como todo el mundo sabe, constituye una exaltación de la España republicana y tiene páginas falsas en relación con el movimiento nacional. Otra reseña de la misma novela. Novela de la época de nuestra guerra de liberación. El autor ha visto la contienda desde el lado rojo sin que de la España nacional tuviera la menor idea. El libro es un ataque para todo lo que se refiere a lo español. De lo acontecido en la España nacional no tiene idea. Los guerrilleros que describe son verdaderos asesinos. Esa es la idea, ¿no? Hay otra anécdota que puedo contar, quizás tiene más interés. Tengo más comentarios de estos de los censores. Bueno, aquí hay uno, por ejemplo. Adiós a las armas. Aquí no hay política, ¿no? Hay amor. Entonces, este es el tipo de pasaje que censuraron en el año 55. La novela de Hemingway sale en el año 29, ¿no? Pero la versión española sale en 55. Y estas son las frases censuradas. Ven a la cama. El vicio es una gran cosa. Hay niños nacidos por cesárea. Y Hemingway describe la escena como una escena de inquisición. Y luego, el niño muere en el parto sin ser bautizado. Y
el personaje dice, yo no sentía religión, pero sabía que hubieras debido ser bautizado. Sin embargo, nunca había respirado. Entonces, la moral era una cuestión muy delicada para los censores. Pero aquí hay un comentario de los censores sobre adiós a las armas. Los protagonistas, como en general las gentes extranjeras, no tienen espíritu religioso. Bueno. Quizás para concluir, otra anécdota sobre por qué doblan las campanas. He dicho que la trama es muy pelada, muy sencilla, derribar el puente, ¿no? Hay otra trama secundaria. Robert Jordan en algún momento manda un mensaje y antes de enviar el mensaje lo sella, tiene un sello de goma, digo, con las siglas SIM. SIM quiere decir Servicio de Investigación Militar, o sea, la policía secreta. Bueno, en aquel momento, durante 3 semanas, en octubre de 37, el director del SIM era Gustavo Durán. Bueno, Gustavo Durán está mencionada en la novela. Es un nombre histórico, verdadero. Gustavo Durán era músico y luego era general para la República. Pero en algún momento él fue director de la policía secreta al servicio de Stalin. Sin duda, el SIM fue montado por Stalin. Él fue reclutado por Alejandro Orlov. Alejandro Orlov fue el ruso que había el año anterior, en el año 35, en Inglaterra, reclutó los 5 espías de Cambridge, los agentes dobles peligrosísimos durante muchas décadas. ¿Right? Entonces, Alejandro Orlov fue de Inglaterra, donde reclutó a estos espías, agentes dobles, a España para manipular la política en España. Organizó el SIM. Y quiero decirles que en la novela de Hemingway, el protagonista lleva un sello del SIM. Esto quiere decir que está bien conectado. Si lleva, y sello esto. Otro detalle de la novela, 3 o 4 veces, nada más. Robert Jordan, en un tipo de monólogo interior, está hablando, ¿cuál es mi política? Y tal. Y dice, has cambiado un poco, se dice a sí mismo. Y dice, has cambiado mucho desde lo acontecido en Usera. Usera es un barrio de Madrid, cruzando el Manzanares. Ahora es una parada del metro más. Pero allí fue otra vía cruzando el río. Bueno, hay que tomar en cuenta que hubo un crimen de guerra en Usera. Franco, el Ministerio de Justicia de Franco en el año 43 publicó lo que se llama Causa General. Causa General es un catálogo de atrocidades de guerra. Y el subtítulo dice algo sobre los rojos. Atrocidades cometidas por los rojos y tal. Oficial. Y allí dice que en octubre de 37 hubo la masacre de 67 personas en lo que se llama el crimen del túnel de la muerte de Usera. El crimen del túnel de la muerte de Usera. Y yo he estado allí, vas al sótano de una escuela y allí hay 67 tumbas de granito. Bueno, entonces, el protagonista de Hemingway dice, él ahora se niega a matar a personas desarmadas. ¿Cuánto habrás matado? Más de 20, dice en la novela. Esto quiere decir que Hemingway o el protagonista de Hemingway estuvo presente en una masacre de guerra cometido en Usera. Y además que era amigo de quien lo organizó, que es Gustavo Durán, el director de la policía secreta. Bueno, una vez finalizada la guerra,
Gustavo Durán, que fue el director del SIM, al servicio del KGB de los rusos, se fuga de España. Consiguió dentro de 2 semanas nacionalidad norteamericana. Lo que es más, encontró empleo. ¿Y dónde? En la Embajada de Estados Unidos en La Habana. ¿Y quién le escribió el aval? Ernest Hemingway. Entonces, a la hora de preguntar si Hemingway era comunista, hay ciertos indicios que indican que era más que un simpatizante. Esto representa un vínculo bastante peligroso. Y una vez en La Habana, fueron muchos republicanos españoles a La Habana. Y Fidel Castro, en muchos sentidos, interpretó su propia revolución como una prórroga de la guerra de España. Y tal. Entonces, esto es como el bis de la novela de Hemingway, que no se ha escrito, que es más verdad. Pero cuando Hemingway escribió el manuscrito de Por quién doblan las campanas, lo entregó a su amigo Gustavo Durán para que lo leyera. Y yo me pregunto a veces, ¿qué habrá pensado Gustavo Durán al leer estas alusiones crípticas sobre la masacre de Usera? Cuando él fue acusado de ser el acusador. Gustavo Durán, una vez empleado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, fue convocado al Congreso. Él tenía que comparecer ante el famoso comité de Joseph McCarthy. Y fue acusado de comunista. Bueno, a veces McCarthy estaba acertado en sus acusaciones. Y esto fue uno de ellos. Entonces, he escrito esto, es el último, tengo el revés si quieren leer más, tengo la bibliografía. He escrito esto en el último capítulo de Un par de libros. Lo envié a las hijas de Gustavo Durán, que viven en Londres. No contestaron. También he visto a la hija de Rafael Alberti en La Habana. He compartido esto con ella, era más amable. Las hijas de Gustavo Durán son curiosas. Una se licenció en Cornell, fue norteamericana, nacido después de la Guerra Civil Española, y ahora es poeta y vive en Londres. Bueno, quizás con esto tenemos para charlar, ¿no? Eso es bastante, ¿no? Bueno, gracias. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos has dado las dos partes, la parte más literaria, la parte más política, social. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos un rato para preguntas. ¿Alguien quería plantear alguna cuestión? Pues abro yo. Yo quería preguntarte, Dallas, esta visión de la visión comunista de Hemingway era también percibida aquí en los Estados Unidos. La recepción de la obra de Hemingway, a él se le percibió como alguien muy simpatizante con el comunismo, no solo alguien más de izquierdas, más antitotalitarismo, sino verdaderamente, marcadamente comunista, sí. Y con esa afección por los soviéticos, por ejemplo. ¿Eso se percibía aquí también? Creo que sí, porque esta novela, ¿Por qué no doblan las campanas?, ganó los votos para el premio Pulitzer el próximo año, pero dejaron el galardón, fue vacante ese año, no fue entregado ese año. Entonces, si ves la lista de premios Pulitzer, el año 41 queda vacante, porque la novela era tan polémica. Entonces, claro, él, cuando ganó el premio Nobel en 54, hicieron una excepción. Normalmente el premio Nobel se concede por toda la obra de una vida, ¿no? En el caso de Hemingway fue por una sola obra, era El viaje al mar, que
esquiva casi totalmente de la política. Es tan sencillo y tal, porque querían esquivarse de esta discusión. Y a veces, varias veces en la novela, este protagonista que es el alter ego de Hemingway, como es profesor, piensa demasiado, ¿no? Y se pregunta, ¿soy comunista? Y dice, no, pero acepto la disciplina de los comunistas durante la duración de la guerra. Y ya. Así lo dice. Sí, usted ha hecho una investigación impresionante, ¿no? Fascinante lo que usted ha Gracias. descubierto en la censura, en las reseñas, es algo muy nuevo. Gracias por hacerlo. Gracias. Yo leí la novela hace 50 años, así que tengo recuerdos muy vagos. Pero recuerdo una escena en que Kashkin, Yes. el general o militar Sí, ruso, le dice a Jordan, le dice algo como que Puente Laguna es la mejor obra de teatro del mundo. Y Jordan dice, no estoy de acuerdo. Así que él parece que está un poquito en desacuerdo con la visión socialista del soviético. Entonces, ¿cómo entra ahí en su visión de la novela? Porque, digamos, hay gente que se queja de que Puente Laguna es muy simplista. Y creo que él está viendo desde ahí. De acuerdo. Ese es el capítulo 18. No recuerdo el nombre. Sí, el diálogo entre el ruso y Robert Kashkin, Jordan. sí. Exacto. Menciona, sale de la boca de Kharkov. Kharkov es un personaje ruso que está basado en Mikhail Koltsov. Koltsov es el periodista de Pravda y también Ehrenberg, quiere decir, que era, sí, que era periodista. Él sale también bajo otro nombre, Ah, sí. de Investia. Sí. Koltsov fue convocado por Stalin a Rusia y lo mató durante la purga, allí por el año 39 o 40. Luego, quien no sale en la novela, esto es curioso, es Alejandro Orlov, el que mencioné, que reclutó a Gustavo Durán para dirigir el CIN. Alejandro Orlov fue convocado a Rusia, a Moscú también. Sabía lo que iba a pasar y se escapó. Vino a Cleveland, vivió la vida en Cleveland, Ohio. Y él publicó en el año 63 en la Universidad de Michigan un libro que se llama Handbook of Guerrilla Warfare. O sea, un manual de guerra de tácticas guerrillas en la Universidad Norteamericana. Entonces, ¿cómo no fue matado allí en... Stalin podía haberle matado fácilmente en Cleveland, supongo, pero supongo que su mejor defensa era su conocimiento de la identidad de los agentes dobles de Cambridge. Ajá. Esto fue su defensa, supongo. Entonces, sí hay mucha intriga soviética en la novela, bastante. Pero parece que en ese momento Jordan no piensa que Fuente Laguna sea la gran obra de teatro. Tiene un desacuerdo con Kashkin. Exacto, sí. No, es verdad, no, esto es el diálogo. Sí. Tienes O razón. sea, él es mucho más ambiguo, Exacto. más ambivalente. No, es el punto de vista del soviético que es la mejor, es verdad. Sí. En Estados Unidos, la película que capta la esencia de Fuente Ovejuna es Espartaco, que al final de Espartaco trata sobre la rebelión de los esclavos romanos. Quien escribió ese guión fue comunista, Dalton Trumbo, Sí. censurado por Exacto, sí. McCarthy. Salió en la lista negra de Hollywood. Entonces, él escribió un tipo de manifiesto comunista desde un punto de vista romano. Sí. Entonces, los esclavos dicen, yo soy Espartaco. Y yo soy Espartaco es su versión de Fuente Ovejuna lo hizo. ¿Es verdad? Sí. Muy interesante. Gracias. Y yo no sé mucho de Hemingway. Recuerdo haber leído algo cuando era jovencito en
en el bachillerato. ¿Dónde fue eso? En inglés, aquí en Estados Unidos. Pero seguramente voy a volver, porque es interesantísimo. Bueno, Pero vale. le quería comentar, y quizás, no sé si es pregunta o comentario, ¿no le parece que, no sé, Hemingway no tuviera claro su ideología, sus ideas políticas? Para mí, conociendo un poquito su biografía, parecía un loquillo, ¿no? Se casó con 22 años, como yo. Con 18 años se fue a Italia. Quería enlistarse, pero en el ejército americano con 17 años y no lo quisieron por cuestiones de vista, creo. ¿Crees que sí? Y se fue a conducir una ambulancia en el frente italiano. Y vio cosas horrendas allí ya, con 18 años. Por lo visto se enamoró de una mujer, una enfermera, Sí, la sí. enfermera, que tenía 7 años más que él. Se habían comprometido, pero luego él se volvió aquí a Estados Unidos y ella allí le escribe una carta y le dice que está comprometida con un soldado italiano y lo deja. Y entonces, por lo visto, él se casó creo que 4 veces. Sí. 4 veces y creo que dijo, hay una cita, que él prefería dejar a las otras esposas, dejarlas él antes de que ellas lo dejaran a él, como hizo la primera. O sea, vivió una vida muy, muy movida, muy agitada. Y entonces, no sé si tenía claras ideas, porque además era amigo de Ezra Pound. Y Ezra Sí. Pound era simpatizante del fascismo. Entonces, no se explica esto. Me parece Solamente que un comentario, no sé. el caso de Hemingway era bastante oportunista, yo creo, y aprovechó la guerra para hacer resurgir su carrera. No había escrito ninguna novela buena desde hace varios años y aprovechó la guerra para una aventura, más bien para investigación para su novela. Es verdad. No, tenía un megalomía, como no lo he dicho bien, pero un ego bastante fuerte. ¿No? Exacto. Exacto. Sí, sí. Ya. Y O sea, mi comentario es que no sé si se le puede definir como comunista o exacto. como, No. no sé, ¿Sabes socialista lo que hace bien en esa novela? Una vez dice bien claro, dice, soy comunista, no, pero acepto su disciplina durante la guerra. Hay otra cosa bastante interesante. Está pensando en casarse con María, con esa chica, y dice, bueno, voy a llevarla a la universidad donde tendremos tertulias con los alumnos y tal. Si me permiten regresar a la universidad, dicen que a lo mejor me tendrán censurado. Entonces, él está, el buen arte es profecía, ¿no? Él está anticipando la era de McCarthy con 10 años de antelación. ¿No? Tenía buen instinto. Me parece que Hemingway hacía bien en esquivarse de la etiqueta roja del todo. Tuvo una quiebra, por ejemplo. Hay 2 libros, uno en español, otro en inglés, sobre su amistad con Jan Dos Passos. Jan Dos Passos se alineaba más directamente con el Partido Comunista y hacía estos viajes francamente de gala en la Unión Soviética, invitado por ellos. Hemingway nunca hacía una cosa así. Y luego, no olvidemos que, ¿saben esta historia? El libro en España del año 2005 es Enterrar a los muertos, Ignacio Martínez de Pisón.
Enterrar a los muertos, sobre la amistad entre Hemingway y Dos Pasos. Y luego en inglés hubo un Stephen Cook, K-O-C-H, se llama The Breaking Point. Y esto es lo que pasó. Dos Pasos tenía más fama que Hemingway, allí por el año 35. Dos Pasos, que era licenciado de Harvard, que daba un celos enorme a Hemingway, imagínense, que nunca fue a la universidad. Dos Pasos tenía un traductor que era profesor de Johns Hopkins, un valenciano. Y él se encontró en Valencia cuando estalló la guerra en julio de 36. Lo reclutaron los rusos porque tenía facilidad de idiomas y tal. Entonces, de repente, como Stalin hacía con todo el mundo, mataron al traductor, que era profesor de Johns Hopkins. Bueno, llega a Dos Pasos, comunista, bastante fuerte, para investigar qué había pasado con su amigo, que se llamaba Robles. Robles era el traductor. Y en aquel momento, Dos Pasos quebró con el Partido Comunista, con los soviéticos. Hemingway, por el otro lado, regañó a Dos Pasos diciendo, esto es guerra, tienes que aceptar la muerte de tu amigo como una un incidente de guerra. Y los dos no hablaron más. Esta fue la gran quiebra en su amistad. Pero estos dos libros exploran las sutilezas de las simpatías comunistas de los dos hombres. Me permite un comentario y luego otra pregunta. Sí, es que Hemingway era simpatizante, no creyente ni ideólogo. Sí que eso es una diferencia muy importante. Y a mucha gente en los años 30 que sin ser, digamos, de izquierda de partido, simpatizaban con la izquierda de una forma u otra. Entonces ahí se encontraba Hemingway. Y lo de Pound, los literatos se conocían como literatos también, no solo como políticos. Entonces es muy complicada esa situación. Pero yo no sabía, pues mi pregunta es esta, yo no sabía que había una película basada sobre For Whom the Bell Tolls. Nunca me la he topado y me pregunto, una pregunta muy subjetiva, ¿es buena o mala esa película? ¿Usted la ha visto? A mí me gusta, sí. ¿Capta el lado político de la película, de la novela, o es puramente cosa humana? No tanto. Por eso, bueno, he leído la reseña del cónsul. Los franquistas pensaban que con la película habían ganado la guerra semántica, porque no utilizan las etiquetas. No hablan de fascistas ni de leales. Bueno, sí. ¿A qué película? La de ¿Por qué Porque no en la Dolan hacen? en España es conocida esa película. Nadie la conoce, yo creo. ¿No? Ahora sí. Sí, en Sí, España ahora sí. Aquí no. Es en blanco y negro, ¿no? ¿No es en blanco? Sí, yo creo que en España se conoce mucho, ¿eh? Pues aquí casi no. ¿Aquí no? Nunca he visto mensaje. Yo sigo el cine, ¿no? Entonces, Pues en España yo creo que es un clásico. Creo que sí, ¿eh? No sé si vosotros sois españoles. Porque doblan las campanas. Sí, en televisión la han puesto varias veces. Muchas películas del 40 que son Es un clásico. Y aquí no. Sí. Ya, pero es conocida, me refiero. Que es un rollo, dice ella que es un rollo. Responde a tu pregunta. Yo quería ahondar en ese comentario, efectivamente, que Hemingway yo creo que era más simpatizante que practicante, comunista en este caso. Pero voy más allá, ni siquiera practicante comunista, ni siquiera simpatizante. Yo creo que simpatizó, enlazando con un comentario que hizo usted antes, de que aprovechó la guerra para relanzar su carrera, vio una oportunidad, y yo creo que simpatizó de los dos bandos de la guerra con el más romántico, con el más fácil de escribir una historia bonita y una historia con un punto romántico, ¿no? Son indudables, sus estudios lo demuestran, los guiños a la alianza, pero bueno, obvia Hemingway en su novela, desde luego, que la alianza, que tanto representaba la cultura y la protección de la cultura,
estaba del bando de los que quemaron cientos de iglesias, acabaron con toda una escultura, una iconografía religiosa, retablos increíbles de cientos de años, y acabaron con todo eso, ¿no? Por mucho que luego quisieran vender que defendían la cultura. Hemingway, yo creo, sin embargo, que luego en España se ha restablecido. España, a pesar de que ahora vuelvan a enredar con la memoria histórica, que supongo que la memoria depende de quién la ponga, es un escritor muy bien considerado. La película, efectivamente, yo creo que es bastante conocida. No recuerdo ahora si la película es anterior o posterior a Casablanca. El año después. Es posterior. Casablanca es 42, porque en Las Canas es 43. Justo, Que me llama la atención que en Casablanca Humphrey Bogart también había luchado en el bando de los republicanos. Exacto. Españoles. Sí. Es Un verdad. actor encasillado en eso. Exacto. No, pero es verdad que lo que dice es que incluso Gracias. antes de morir Franco, pusieron la estatua o el busto de Hemingway en Pamplona, en 68. Porque esto fue la nueva política de Fraga. Y, claro, este fue el último año de Fraga. Pero incluso antes, ya finalizada la guerra, desde luego, y antes de que Fraga permitiera la publicación de la novela, Hemingway estuvo en España muchas veces y disfrutó de las corridas de toros. El verano peligroso, de Dominguín y Ordóñez. Sí. 59. Sí. Y se relacionaba con gente de cierto nivel. Ya hubo cambio. No, pero es curioso el contraste entre Casablanca y For Whom the Bell Tolls, porque todo el mundo conoce Casablanca, es un clásico. Había aquí un restaurante llamado Casablanca, por ejemplo, en Harvard Square. Entonces, Es mejor película. mucho mejor, Yo creo que sí. es mejor. No, es una gran película, pero es que me asombra que yo conozco el cine y nunca he oído mentar la película de For Whom the Bell Tolls, nunca. Entonces, no sé si es porque es mala o porque está al margen de tantas cosas, ¿no? Bueno, Ingrid Bergman ha hecho, los dos han hecho tantas películas buenas, ¿no? Gary Cooper era muy amigo de Hemingway y él insistió en que fuera Gary Cooper en este papel, porque Gary Cooper había hecho Adiós a las armas en 32. Y esquiaron juntos allí en Idaho. Eran amigos, sí. Sí, solo otro comentario. Lo que sí es cierto es que Hemingway era amante de la cultura española. Eso sí. Amante y no solo en los años posteriores a la guerra, ¿no? Porque él estuvo en España, yo creo que la primera vez en el año 23. Por allí. En el año 23, y volvió varias veces antes de la guerra. O sea, yo creo que estuvo 3 años seguidos en Pamplona con su mujer. Y entonces estaba enamorado de esta cultura de los toros. Ahí se enamoró de los toros. Y además yo creo que hizo publicidad. O sea, Pamplona no se conocía. Los Sanfermines eran desconocidos hasta que él empezó a hacer esta publicidad. Y un año, creo que el segundo verano que estuvo allí, o el tercero, se llevó a un grupo de amigos americanos ahí a hacer la juerga, ¿no? A pasarlo bien. Y salieron todos en la novela. Tenía un entusiasmo por España y por la vida española. ¿Sabes que en Por quién doblan las campanas hay un par de escenas? Él sabe que va a quedar desterrado de España después de la guerra por haber militado en la República. Y es verdad, no regresó durante 14 años. Se fugó a Cuba. Pero entre 39 y 53 no regresaba a España. Y está escribiendo Por qué doblan las campanas desde La Habana. Y hay un par de escenas allí que no tienen nada que ver con la política, pero te rompen el corazón porque es una expresión de sus añoranzas por España. Hay uno sobre Pamplona, mata a un soldado enemigo, luego va a buscar
las cartas y los papeles del soldado muerto. Es carlista de Tafalla, de Navarra. Y, o sea, lee las cartas de su madre. Y su madre dice, estamos orando para que salves a España del bando rojo. Entonces, Hemingway reconoce lo que piensa el otro lado, ¿no? el otro bando. Y la otra escena de despedida trata sobre Valencia. Porque siempre que iba a los Sanfermines en julio, la próxima gran feria de toros era Valencia, 2 semanas después, al final de julio. Y fue allí donde Hemingway empezó a escribir Fiesta, The Sun Also Rises, sobre los toros. Entonces allí hay una escena hablando de la feria de Valencia. Y es lo más sensual que jamás has leído. Hablando de los chiringuitos donde comes paella por la playa y de los mariscos. Y se nota que Hemingway tiene hambre y que tiene añoranzas por Valencia. Pero es una escena realmente entrañable. Sí, sí. Yo quería hacer no sé si una última ya pregunta, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Sobre las traducciones. No sé si has estudiado las traducciones al español, sí. si hay más de una traducción de Por quién doblan las campanas, Sí. o si hay algún cambio, por todo este lenguaje, este discurso tan delicado, ¿no? Del léxico que me imagino Exacto. que habrá sido complicado de traducir al español, sobre todo en la primera edición. Ajá. Sí, no sé si hay más de una traducción y han cambiado, ha habido alguna modificación léxica en este terreno. O bueno, si nos puedes comentar algo de las traducciones. Me haces pensar en una anécdota. Lola de Aguado, esta es la traducción de Planeta, quiero decir, del año 68. Hubo antes, en 44, una traducción en Argentina. En 52 salió en México. La editorial era Diana. Y empecé el interés por Hemingway con mi amistad con Castillo Puche, novelista de Murcia, que era amigo de Hemingway y escribió una biografía. Y él cuenta cómo una vez él estuvo con Hemingway, con la traducción mexicana de la editorial Diana. Y él, Castillo Puche, estaba enseñando los errores de traducción a Hemingway. Y Hemingway tiró la novela por la habitación. Entonces, hay anécdotas así. Pero hay varias tesis últimamente sobre, van compaginando las varias traducciones últimamente. Nuestros alumnos allí en España han hecho esto. He visto algunos artículos comparando varias traducciones de Por quién doblan las campanas. Sí, sí. Muy bien, yo creo que podemos dejar descansar al doctor Laprade y terminar con un aplauso. Ha sido interesantísima. Muchas Muy gracias. enriquecedora. Gracias.